En un mundo lleno de incertidumbre y preguntas, hay algo que todos los cristianos deseamos, aunque muchos aún no lo han experimentado: una vida transformada por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo invocar al Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos, con certeza, saber que estamos recibiendo su poder en nuestra vida? Vivimos rodeados de ruidos, problemas y distracciones, pero en medio de todo esto, Dios está buscando corazones dispuestos a recibir su presencia, a clamar por Él con fe, a estar listos para recibir lo que solo Él puede dar. Y déjame decirte algo muy importante: hay palabras, oraciones, peticiones, que invocan su poder de una manera especial, que abren las puertas del cielo y permiten que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas con poder y transformación. Pero, ¿sabías que muchos cristianos ni siquiera las dicen? Muchas veces, nuestras oraciones y peticiones son vacías, rutinarias, sin la expectativa de un cambio profundo, sin una verdadera búsqueda de lo divino. Vivir con expectativa no es un concepto pasivo. No se trata de sentarse a esperar que algo suceda, se trata de clamar, de buscar, de invocar a un Dios que, en su infinita misericordia, está dispuesto a derramar su Espíritu sobre todos los que le buscan de corazón. Jesús, en su vida en la tierra, nos dio una clave poderosa para entender cómo podemos invocar al Espíritu Santo. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesús dijo: si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Este versículo tiene una promesa impresionante. Nos asegura que no estamos pidiendo algo que solo unos pocos afortunados pueden recibir, sino que el Espíritu Santo es un regalo disponible para todos. Solo necesitamos pedirlo, tener fe y esperar con expectativa. Piensa en esto por un momento. Dios no es un ser distante, esperando que hagas algo grandioso para merecer su Espíritu. No. Él te lo quiere dar. Pero para recibirlo, necesitamos tener una actitud de búsqueda activa. Necesitamos clamar y esperar, tal como lo hicieron los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, cuando Jesús les instruyó: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Esperaron con expectativa. No fue un esperar pasivo, sino un esperar con fe, con la certeza de que lo que se les había prometido iba a llegar. En el día de Pentecostés, esta expectativa fue recompensada cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, llenándolos de poder y transformando no solo sus vidas, sino la historia de la humanidad. Este es el poder de la expectativa, cuando vivimos con la certeza de que Dios está en movimiento, de que Él está obrando incluso cuando no vemos los resultados de inmediato, nuestras vidas son transformadas. La expectativa activa nos lleva a un lugar de perseverancia. En muchas ocasiones, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato y el desánimo puede comenzar a infiltrarse en nuestras vidas. Jesús, en su amor infinito, entendió nuestra lucha y nos dejó una enseñanza vital en la parábola de la viuda persistente que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Les digo que sí, les hará justicia, y sin demora. Qué maravilloso es saber que Dios honra la persistencia. Cuando te sientas tentado a rendirte, cuando la espera se vuelva larga y difícil, recuerda que Dios está obrando, que Él escucha cada clamor, cada oración. La clave está en no rendirse. No podemos dejar que la frustración o la duda nos alejen de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al igual que la viuda que, con fe persistente, buscó la justicia que necesitaba, nosotros también debemos seguir buscando al Señor con la certeza de que Él es fiel a sus promesas. Incluso en las circunstancias más oscuras, cuando la prisión parece cerrarse a nuestro alrededor, cuando las dificultades parecen no tener fin, nuestra esperanza y expectativa no deben decaer. Recuerda a Pablo y Silas, encarcelados injustamente. En lugar de lamentarse, en lugar de quejarse, se pusieron de rodillas, oraron y cantaron himnos a Dios. En ese momento, un terremoto sacudió la prisión. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y fueron liberados. Eso es lo que hace el poder de la expectativa. No importa la prisión en la que te encuentres,
si sigues con fe, con esperanza y con expectativa, verás cómo Dios abre caminos donde no los hay. Este es el poder del Espíritu Santo, que se manifiesta en los momentos más oscuros y difíciles. Cuando nuestras circunstancias no parecen alinearse con nuestras expectativas, es cuando más necesitamos aferrarnos a la verdad de que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y transformándonos. Y lo hace de una manera que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos da la capacidad de ver más allá de lo visible, de enfocarnos en lo eterno. Como escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, así que no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, mientras que lo que no se ve es eterno. Cuando vivimos con la expectativa de recibir algo grande de Dios, comenzamos a ver su poder en cada rincón de nuestra vida. Este no es un poder vacío, ni un concepto abstracto. Es un poder tangible, algo que se experimenta, algo que cambia la forma en que caminamos, hablamos y nos relacionamos con el mundo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos da una nueva perspectiva. De repente, las cosas que antes nos parecían imposibles comienzan a tener sentido. Las montañas que parecían insuperables se hacen pequeñas en comparación con el poder de Dios que mora en nosotros. La llenura del Espíritu Santo no es un evento único, no es solo un momento pasajero. Es un estilo de vida. A veces pensamos que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros una sola vez y después basta con esperar a que vuelva a suceder. Pero la verdad es que la llenura del Espíritu es algo continuo. Cada día necesitamos decirle a Dios: Señor, ven y lléname de nuevo. Hoy, más que ayer, te necesito. El Espíritu Santo no es un huésped temporal. Es un residente permanente. Nos guía, nos fortalece y, sobre todo, nos transforma. Cuando nos abrimos completamente a Él, cuando vaciamos nuestros corazones de todo lo que nos separa de Dios, Él comienza a obrar en nosotros de una manera poderosa. Pero para experimentar esta transformación, primero necesitamos entender que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. La verdadera plenitud del Espíritu Santo solo llega cuando reconocemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Y que no podemos hacer nada sin Él. Cuando oramos con fe, cuando nos rendimos completamente a su voluntad, el Espíritu Santo comienza a obrar en lo más profundo de nuestro ser. En el libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, Jesús nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una promesa asombrosa, ríos de agua viva fluyendo de nuestro interior. El agua viva es el Espíritu Santo, el poder que nos da vida, renueva nuestro ser y nos capacita para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero esta agua no fluye de manera incontrolada. Es un río que necesita un cauce. Ese cauce somos nosotros. Cuando nos rendimos a Él, cuando dejamos que el Espíritu fluya libremente a través de nuestra vida, comenzamos a ver cambios radicales. Nuestra vida espiritual se convierte en un manantial, y no solo experimentamos bendición, sino que nos convertimos en un canal de bendición para los demás. Pero, ¿qué pasa cuando nos cerramos a esta obra del Espíritu? Lo que sucede es que nos estancamos. Cuando no permitimos que el Espíritu fluya a través de nosotros, nuestra vida espiritual comienza a marchitarse. Pensemos en el mar de Galilea. Este mar está lleno de vida, porque recibe agua del río Jordán y también da agua al río. En cambio, el mar muerto es estéril. Es un lugar donde el agua entra, pero no sale. No da, y por eso no hay vida. Así es nuestra vida espiritual. Cuando permitimos que el Espíritu nos llene, pero no compartimos lo que hemos recibido con los demás, corremos el riesgo de quedarnos estancados. Nos convertimos en recipientes cerrados, y aunque recibimos la bendición de Dios, dejamos de ver el fruto que Él quiere producir en nosotros. El Espíritu Santo es dado para transformar nuestras vidas, pero también para impactar al mundo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo a sus discípulos:
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Este poder no es solo para hacer milagros, aunque ciertamente incluye eso. Es el poder para vivir como Cristo vivió, para amar como Él amó, para perdonar como Él perdonó. Este poder es para ser testigos de su gracia y misericordia en un mundo que desesperadamente necesita oír acerca de su amor. El poder del Espíritu también nos da la capacidad para vivir en obediencia, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido, cuando el camino parece incierto. La obediencia es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y la obediencia a menudo viene acompañada de una fe inquebrantable, una confianza total en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pensemos en Abraham. En Génesis, capítulo 22, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo prometido. ¿Cómo pudo Abraham obedecer a un mandato tan incomprensible? La respuesta está en su fe. Abraham confiaba plenamente en que Dios, el mismo Dios que le había dado a Isaac, tenía un propósito más grande que él no podía ver en ese momento. Cuando Abraham le dijo a sus siervos en el versículo 5, «Quédense aquí con el asno, mientras el muchacho y yo vamos hasta allí para adorar, luego volveremos», estaba demostrando una fe absoluta en que Dios proveería una salida, aunque no sabía cómo lo haría. Y así fue. Dios provee un carnero para el sacrificio, y la obediencia de Abraham se convirtió en una poderosa muestra de fe para las generaciones venideras. En momentos de prueba, en momentos de dolor, cuando todo parece perdido, es la fe que el Espíritu Santo nos da lo que nos sostiene. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, a la tristeza o al sufrimiento, podemos seguir adelante porque sabemos que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Nos llena de paz, nos da esperanza y nos permite adorar a Dios incluso en medio de las pruebas. Esto es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. No solo nos da poder, sino que nos fortalece, nos anima y nos llena de un gozo indescriptible, un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nosotros. El poder de la adoración es otro aspecto fundamental en nuestra relación con el Espíritu Santo. Adorar a Dios no se limita solo a los momentos de congregación, no se limita a la música o a las canciones en la iglesia los domingos. La adoración es una actitud del corazón, es una vida que se entrega completamente a Dios. Es una entrega continua, diaria, que no depende de las circunstancias. Es adorar a Dios en espíritu y en verdad. En los momentos de alegría, en los momentos de dolor, en los momentos de victoria y en los momentos de derrota, la adoración nos conecta con el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más poderosos de adoración en medio de la adversidad lo encontramos en el libro de Job. Job perdió todo lo que tenía: su riqueza, su salud e incluso a sus hijos. Pero en medio de todo eso, Job se postró y adoró a Dios. En Job, capítulo 1, versículo 21, nos dice: «El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Este es un ejemplo asombroso de fe inquebrantable, de adoración en medio del sufrimiento. Job no entendía por qué todo lo que conocía había sido arrebatado, pero aún así eligió adorar. La adoración verdadera, la adoración que se lleva a cabo en los momentos más oscuros, es la que tiene el poder de abrir puertas para el Espíritu Santo. Cuando adoramos a Dios no solo con nuestros labios, sino con nuestra vida, el Espíritu se mueve de manera poderosa. La adoración no solo glorifica a Dios, sino que prepara nuestros corazones para recibir más de Él. A través de la adoración, el Espíritu Santo nos llena de su presencia y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay palabras suficientes para describir lo que ocurre en el espíritu de un creyente cuando se entrega completamente a Dios en adoración. Es como si el cielo se abriera sobre nosotros y la presencia de Dios se derramara de manera tangible. Pero la adoración no solo es algo que hacemos individualmente. La unidad en la comunidad cristiana también es crucial para experimentar la llenura del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, leemos que los discípulos estaban juntos en un mismo lugar, unánimes, orando y adorando en espera de la promesa del Espíritu.
Ese ambiente de unidad fue lo que preparó el terreno para el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. La unidad en la Iglesia no es solo una cuestión de estar en el mismo lugar, sino de estar en el mismo propósito, en el mismo corazón, en el mismo anhelo. La unidad de espíritu entre los creyentes atrae la presencia de Dios de una manera especial. Cuando los cristianos se unen en oración, en adoración, en fe y en obediencia, el Espíritu Santo comienza a moverse en poder. Es allí donde vemos milagros, sanidades y transformaciones. El Espíritu Santo no solo se derrama sobre los individuos, sino sobre el cuerpo de Cristo. En Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47, leemos que los primeros creyentes perseveraban unánimes en oración, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Este modelo de comunión y unidad no solo glorifica a Dios, sino que prepara el camino para el poder del Espíritu. Es en esa unidad donde el Espíritu se mueve sin restricciones. Cuando un cuerpo de creyentes se une, con corazones humildes y dispuestos, el Espíritu Santo encuentra un terreno fértil para obrar. La expectativa constante es otra clave fundamental para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Vivir con expectativas significa que cada día nos levantamos con la certeza de que algo grande puede suceder. Vivir con expectativa es creer que cada momento es una oportunidad para que Dios haga algo asombroso en nuestra vida. Como el agricultor que siembra una semilla sabiendo que el fruto no es inmediato, pero que llegará en el tiempo adecuado, nosotros también debemos vivir con esa misma confianza. Sabemos que, aunque no veamos los resultados de inmediato, el fruto de nuestra obediencia y fe llegará. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Pablo nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que la expectativa y la perseverancia van de la mano. No podemos rendirnos a medio camino. La plenitud del Espíritu Santo es un proceso continuo que requiere paciencia, pero también una constante disposición a recibir. Es una jornada que no termina, porque el Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo para nosotros. El resultado de vivir con expectativa es una vida que refleja el fruto del Espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos una lista de ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Este fruto no es algo que podemos producir por nosotros mismos. Es el resultado natural de una vida conectada con el Espíritu Santo. Así como un árbol no se esfuerza por dar fruto, sino que lo produce de manera natural porque está conectado a la tierra, nosotros también producimos el fruto del Espíritu cuando permanecemos en comunión con Dios. El Espíritu Santo no es un visitante temporal, un invitado ocasional en nuestra vida. Es un residente permanente, y cuando Él mora en nosotros, su presencia comienza a transformar cada parte de nuestro ser. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a dar los pasos necesarios para vivir llenos de su poder y propósito? Cuando decimos sí al Espíritu Santo, estamos diciendo sí a la transformación, a la renovación, a la vida abundante que Dios ha prometido. Y esa vida no es solo para nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos llena, también nos capacita para ser testigos de su poder y gracia en el mundo. Nos hace instrumentos de su amor y su poder. La obediencia a la voz de Dios es uno de los pilares más fundamentales para caminar en la plenitud del Espíritu Santo. Dios siempre nos habla, pero es nuestra decisión escuchar y responder con obediencia lo que marca la diferencia. En las Escrituras, vemos que aquellos que obedecen el llamado de Dios son los que experimentan su poder de una manera más profunda y transformadora. Pablo y Silas nos dan un ejemplo claro de lo que significa obedecer incluso en circunstancias difíciles. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, vemos que, a pesar de estar encarcelados injustamente, no se quejaron ni perdieron la esperanza. En lugar de lamentarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. La obediencia y la fe de Pablo y Silas en medio de su sufrimiento hicieron que un terremoto sacudiera las paredes de la prisión, liberándolos de sus cadenas.
Este milagro no solo fue una respuesta al clamor de sus corazones, sino también una manifestación del poder del Espíritu Santo que actúa cuando vivimos en obediencia. El Espíritu Santo honra la fe activa y la obediencia inquebrantable. Cuando confiamos en Dios, incluso en las pruebas, y obedecemos su palabra, Él responde de maneras que nunca imaginamos. Pero la obediencia no siempre es fácil. A veces, requiere sacrificios, cambiar nuestros propios planes y ceder el control. Es un acto de rendición ante un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros. Como cuando Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. En Génesis, capítulo 22, versículo 5, vemos que Abraham, a pesar de no entender el propósito de Dios, dijo: nosotros iremos a adorar y luego volveremos. Esa fe y obediencia, a pesar de no comprender todo el panorama, abrió la puerta para que Dios proveyera un cordero como sacrificio en lugar de Isaac. Este acto de obediencia de Abraham no solo selló el pacto de Dios con él, sino que también nos deja un ejemplo eterno de lo que significa confiar completamente en el Señor. La obediencia es un camino que no siempre es fácil, pero siempre nos lleva a un lugar de mayor confianza y dependencia de Dios. La obediencia abre las puertas del cielo para que el Espíritu Santo se derrame con poder en nuestras vidas. Pero no podemos hablar de obediencia sin mencionar la importancia de vivir una vida de adoración constante. La adoración no es solo algo que hacemos en la iglesia, es un estilo de vida. Adorar a Dios es reconocer su señorío y rendirnos a su voluntad. Y esa adoración se expresa no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y con nuestras decisiones diarias. En el Salmo 150 se nos dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la firma de su poder, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle conforme a la multitud de su grandeza. La adoración es una respuesta natural a lo que Dios ha hecho por nosotros, y cuando adoramos, el Espíritu Santo se mueve con libertad. La unidad en el cuerpo de Cristo también es un elemento clave para vivir en la plenitud del Espíritu. No se trata solo de compartir un espacio físico, sino de compartir un mismo corazón, una misma visión, un mismo propósito. En Hechos, capítulo 2, versículo 1, leemos que los discípulos estaban reunidos unánimes en un solo lugar, orando, buscando la promesa de Dios. Este acto de unidad preparó el terreno para el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en la unidad. Cuando los cristianos se unen con un mismo corazón y propósito, el poder de Dios se derrama sobre ellos. El Espíritu Santo no se limita a una sola persona, sino que trabaja de manera colectiva en la comunidad de creyentes. Cuando oramos juntos, adoramos juntos y buscamos a Dios juntos, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas en medio de nosotros. Es como una llama que se avivada por el viento. La unidad en la iglesia avivará nuestra fe y abrirá las puertas para que el Espíritu Santo se derrame con poder. La unidad en la iglesia es más que una cuestión de estar juntos en el mismo lugar, es compartir un mismo propósito. Cuando estamos unidos en oración y en amor, el Espíritu Santo nos fortalece y nos transforma. La comunión de los creyentes crea un ambiente en el que el Espíritu se mueve con libertad. Nos fortalece mutuamente, nos ayuda a caminar en obediencia y nos llena de poder. Vivir con expectativa es otro aspecto crucial para experimentar el Espíritu Santo. Vivir con expectativa significa que cada día nos levantamos con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Vivir con la expectativa de lo que Él va a hacer en nuestra vida nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y mirar al futuro con esperanza. En Mateo, capítulo 7, versículo 7, Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. La expectativa de lo que Dios puede hacer nos impulsa a buscar más de Él. Sabemos que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Él responde a nuestra fe, a nuestra búsqueda constante. La vida cristiana no es pasiva, es una constante búsqueda del reino de Dios y de su justicia. Vivir con expectativa significa levantarse cada mañana con la certeza de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, que algo poderoso puede suceder en cualquier momento. El fruto del Espíritu es un testimonio visible de lo que ocurre en nuestra vida cuando vivimos llenos del Espíritu Santo.
En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Este fruto no se produce por esfuerzo humano, sino por la acción del Espíritu en nosotros. Es el resultado natural de permanecer en comunión con Él. Es en la comunión con el Espíritu donde nuestro carácter es transformado. Cuando estamos conectados con Él, los frutos del Espíritu se hacen evidentes en nuestras vidas. Este cambio no es instantáneo, pero es un proceso continuo de transformación. Con el paso del tiempo, nuestra vida comienza a reflejar el carácter de Cristo. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza, sino que es el resultado de la acción del Espíritu Santo en nosotros. La relación constante con el Espíritu Santo no es algo que se da por hecho. Es un compromiso diario, una decisión que tomamos cada día de buscar a Dios y permitir que su Espíritu nos transforme. En Juan 7, 37 y 38, Jesús hace una invitación profunda: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta sed es la que nos impulsa a buscar más de Él. Es un anhelo profundo que solo el Espíritu puede satisfacer. Cuando decidimos seguir a Cristo y vivir en su Espíritu, experimentamos un cambio profundo en nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero esa relación constante requiere nuestra participación activa. No es suficiente con haber experimentado el toque del Espíritu en un solo momento de nuestra vida. Necesitamos continuar buscando, bebiendo de esa fuente inagotable cada día. Imagina por un momento que el Espíritu Santo es como un río de agua viva que fluye en tu vida. ¿Cómo mantener ese río fluyendo? La clave está en no bloquear ese flujo. Si dejamos que el pecado, la desobediencia o la indiferencia cierren nuestros corazones, el río se detiene. Pero cuando vivimos en obediencia y en humildad, el Espíritu fluye libremente, renovándonos y transformándonos día a día. Este río de agua viva no solo limpia y restaura nuestra vida, sino que también nos empodera para vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, se nos recuerda: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no solo nos transforma a nosotros, sino que nos capacita para ser testigos del amor, la gracia y el poder de Dios en un mundo que desesperadamente necesita escuchar la verdad del Evangelio. La transformación que experimentamos a través del Espíritu Santo no es solo interna, sino que también afecta a nuestro entorno. Al ser llenos del Espíritu, nos convertimos en instrumentos de cambio en las vidas de otros. Cuando vivimos en plenitud del Espíritu, nos volvemos canales de su amor, llevando ese amor a aquellos que nos rodean. Este amor se manifiesta no solo en palabras, sino en hechos. Nos amamos los unos a los otros como Cristo nos amó, y esa manifestación del Espíritu tiene un impacto eterno en las vidas de aquellos con quienes entramos en contacto. Vivir en plenitud del Espíritu también nos da poder para enfrentar las pruebas de la vida con una fe inquebrantable. No importa lo que estemos atravesando, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y nos capacita para superar cualquier desafío. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y esa promesa se hace realidad cuando caminamos con el Espíritu. El Espíritu nos fortalece en medio de la lucha y nos da la paz que solo Él puede ofrecer. El poder del Espíritu Santo nos transforma en nuevos seres. No somos los mismos después de haber tenido un encuentro real con Él. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa transformación nos permite vivir de una manera que antes era imposible, viviendo con una nueva perspectiva, buscando constantemente la voluntad de Dios y confiando plenamente en su guía. La plenitud del Espíritu Santo nos da poder para perdonar. Perdonar no es algo fácil,
pero el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Cuando nos enfrentamos a heridas profundas, el Espíritu nos ayuda a liberar esas cargas y a perdonar de la misma manera en que Cristo nos perdonó. En Mateo, capítulo 6, versículo 14, Jesús dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. El perdón es una clave para liberar el poder del Espíritu en nuestras vidas. Si estamos llenos de resentimiento, estamos bloqueando el flujo del Espíritu. Pero cuando elegimos perdonar, estamos abriendo nuestras vidas a una mayor plenitud del Espíritu Santo. El perdón no solo trae sanidad a nuestras relaciones, sino que también nos acerca más a Dios. La relación con el Espíritu Santo se fortalece a medida que nos rendimos a su voluntad y perdonamos de corazón. No solo estamos liberando a los demás, sino que nos estamos liberando a nosotros mismos, permitiendo que el Espíritu fluya sin obstáculos. Vivir llenos del Espíritu también significa vivir en paz. La paz que el Espíritu Santo nos da no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz del Espíritu no es algo que podamos producir por nuestra propia fuerza, es un regalo que recibimos cuando nos rendimos a Dios y confiamos plenamente en Él. Es fácil buscar la paz en el mundo, pero solo en la presencia de Dios podemos experimentar una paz verdadera y duradera. Cuando vivimos con el Espíritu Santo, esa paz se convierte en una constante en nuestras vidas, incluso cuando las tormentas se desatan a nuestro alrededor. El poder de la fe es fundamental para que el Espíritu Santo opere en nosotros. La fe es la puerta a la plenitud del Espíritu Santo. Es esa fe firme en las promesas de Dios lo que nos permite experimentar la transformación que Él desea para nosotros. En Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. La fe no solo nos permite recibir el Espíritu, sino que también lo activa para que obre poderosamente en nosotros y a través de nosotros. La fe, como una semilla, comienza pequeña, pero cuando se cultiva, se convierte en una poderosa fuerza. Jesús comparó la fe con una semilla de mostaza, una semilla tan pequeña pero capaz de mover montañas. Esa fe es la que necesitamos para avanzar en nuestra vida espiritual y permitir que el Espíritu Santo nos llene. La fe es la que nos hace confiar en que lo que Dios ha prometido lo hará y que su Espíritu puede cambiar cualquier circunstancia. Cuando vivimos en fe, le abrimos las puertas al Espíritu Santo para que obre en cada área de nuestra vida. La fe activa el poder del Espíritu Santo de maneras que van más allá de nuestra comprensión. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la respuesta a la invitación que Dios nos hace de vivir en su plenitud. Si queremos ser llenos del Espíritu, debemos creer que Él puede y quiere llenarnos, independientemente de nuestras circunstancias. Además de la fe, uno de los aspectos más cruciales de vivir con el Espíritu es aprender a discernir su voz. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros para consolarnos o guiarnos, sino también para hablarnos. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús nos prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu nos habla de muchas maneras, a través de la Biblia, de la oración, de la paz en nuestro corazón y, a veces, de manera sobrenatural. Sin embargo, para escuchar su voz, necesitamos estar atentos, con los corazones abiertos y dispuestos a obedecer. El discernimiento espiritual es algo que crece con el tiempo. Al principio, es posible que no sepamos distinguir entre nuestra propia voz y la del Espíritu, pero a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios y pasamos tiempo en oración, su voz se hace más clara. El Espíritu nunca nos guiará a hacer algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Siempre nos llevará a la verdad de la palabra y a una vida que glorifique a Cristo. Es por esto que, al caminar en el Espíritu, nuestra capacidad para discernir su voz se desarrolla, permitiéndonos tomar decisiones sabias y justas que reflejan su voluntad. La obediencia a esa voz es clave.
En Hechos, capítulo 9, versículo 6, cuando Saulo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, recibió una instrucción clara del Señor: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, aún cegado por la gloria de la presencia de Dios, obedeció sin dudar. La obediencia al Espíritu Santo abre las puertas a más revelación, a más poder y a más transformación en nuestra vida. Sin obediencia, no experimentaremos la plenitud del Espíritu. Es a través de la obediencia constante que nos alineamos con la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a escuchar la voz del Espíritu, sino también a distinguir su presencia en nuestras vidas. A medida que vivimos en constante comunión con el Espíritu, comenzamos a experimentar una sensibilidad espiritual más aguda. En momentos de dificultad, cuando enfrentamos decisiones importantes o pruebas, el Espíritu nos guía y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La vida en el Espíritu también nos enseña a orar en el Espíritu, un aspecto fundamental para permanecer llenos de Él. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una promesa maravillosa. El Espíritu Santo es nuestro intercesor, nos ayuda cuando nuestras palabras no son suficientes, cuando no sabemos cómo orar adecuadamente. Nos ayuda a orar según la voluntad de Dios, y en esos momentos, cuando oramos en el Espíritu, estamos alineando nuestra vida con los propósitos divinos. Orar en el Espíritu no se limita a una práctica o ritual. Es un estilo de vida. Cada oración que hacemos en el Espíritu tiene un impacto en lo eterno, ya que el Espíritu intercede por nosotros de manera perfecta. No hay oración vacía cuando oramos en el Espíritu. Cada palabra, cada susurro del Espíritu, está dirigida hacia la voluntad perfecta de Dios. Pero también debemos ser conscientes de que orar en el Espíritu es un acto de humildad. Reconocemos que no tenemos poder por nosotros mismos, que necesitamos la intervención divina. El Espíritu nos recuerda nuestra dependencia total de Dios, y al orar en el Espíritu, estamos declarando que sin Él no podemos hacer nada. Nos da el poder para orar con fe, con pasión y con propósito. Nos capacita para ver las situaciones de la vida a través de los ojos de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en victoria. Es fácil mirar alrededor y ver las luchas diarias que enfrentamos. El trabajo, la familia, los problemas personales y las dificultades externas pueden hacernos sentir derrotados. Sin embargo, el Espíritu Santo no solo está aquí para consolar, sino para darnos poder para vivir con victoria. La victoria en Cristo no significa la ausencia de problemas, sino que, a pesar de los problemas, podemos tener paz y fuerza para superarlos. En Romanos, capítulo 8, versículo 37, Pablo nos recuerda: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo, entendemos que no estamos luchando por nuestra cuenta. Él nos da la fuerza que necesitamos para avanzar, la sabiduría para tomar decisiones sabias y la paz para soportar cualquier adversidad. A veces, la lucha parece interminable y la tentación de rendirse es fuerte. Pero es precisamente en esos momentos de debilidad que el Espíritu Santo se hace más real. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo nos enseña que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, el Espíritu Santo se mueve con poder en nosotros. Este poder del Espíritu no solo nos da la capacidad para resistir el mal, sino también para vivir una vida abundante. Jesús vino para que tengamos vida, y vida en abundancia, y esa vida abundante se experimenta plenamente cuando estamos llenos del Espíritu. Este poder nos capacita para amar a los demás con un amor sobrenatural, para perdonar a quienes nos han herido, y para ser testigos valientes de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos transforma día a día. Vivir en el Espíritu no es solo una experiencia temporal o algo que sucede en momentos especiales, sino una transformación continua que se lleva a cabo en nuestro ser interior. En Gálatas, capítulo 5,
versículos 22 y 23, Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos que el Espíritu produce en nosotros y son la evidencia visible de su presencia en nuestras vidas. No somos perfectos y nunca lo seremos en esta vida, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos siendo transformados en la imagen de Cristo. Esta transformación es una obra interna que se manifiesta en nuestras actitudes, acciones, palabras y pensamientos. La llenura del Espíritu Santo es un proceso diario y cada día debemos buscar su llenura, porque el Espíritu desea moldearnos para reflejar más y más la naturaleza de Cristo en nosotros. El impacto de vivir llenos del Espíritu Santo en nuestras relaciones. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestro comportamiento hacia los demás cambia radicalmente. En lugar de responder con ira o amargura, respondemos con paciencia y perdón. En lugar de reaccionar con egoísmo, actuamos con bondad y generosidad. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos permite vivir en armonía con los demás, a pesar de las diferencias, a pesar de las ofensas. Es importante entender que vivir en el Espíritu no significa estar ausentes de conflictos, pero nos da la sabiduría para manejar esos conflictos de una manera que honre a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para perdonar lo imperdonable, para amar a los que nos han herido y para buscar la reconciliación cuando hay división. Jesús nos dejó el ejemplo más grande de todo. Él perdonó mientras estaba en la cruz, pidiendo perdón por aquellos que lo habían crucificado. La llenura del Espíritu también nos capacita para ser testigos valientes del Evangelio. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo nos da el poder para compartir el mensaje de salvación, sin temor y con confianza, porque sabemos que es Él quien trabaja en los corazones de las personas. La transformación que experimentamos no solo es para nosotros, es para que otros vean el poder de Dios en nuestras vidas. Al ser llenos del Espíritu Santo, nos convertimos en canales a través de los cuales Dios puede tocar la vida de los demás. El Espíritu Santo no solo nos capacita para vivir una vida transformada, sino también para llevar esa transformación a los demás. La plenitud del Espíritu Santo y el testimonio en nuestra vida cotidiana. Vivir con el Espíritu Santo no es algo que se limita a los momentos de oración o a los domingos en la iglesia. La vida llena del Espíritu se extiende a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Desde el trabajo, hasta la familia, hasta nuestras interacciones con los demás, el Espíritu Santo debe ser el motor que nos impulsa a vivir de una manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. Esto significa que en nuestras decisiones diarias, el Espíritu Santo debe ser nuestro guía. En nuestros trabajos, debemos ser llenos del Espíritu, buscando siempre hacer las cosas con excelencia y ética. En nuestras familias, debemos ser ejemplos de paciencia, amor y perdón. En nuestras relaciones, debemos ser instrumentos de paz y reconciliación. Cada momento es una oportunidad para vivir bajo la influencia del Espíritu, permitiendo que Él sea el que nos guíe. Cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, experimentamos una vida de propósito. No estamos viviendo de manera casual o por inercia, sino que sabemos que cada acción y decisión está alineada con los planes divinos para nuestras vidas. Vivir en plenitud del Espíritu significa que estamos viviendo con una conciencia constante de su presencia y de que Él nos ha llamado a impactar el mundo a través de nuestras vidas. La obediencia como clave para vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Para vivir llenos del Espíritu, hay una verdad fundamental que debemos entender: la obediencia es esencial. Cuando decidimos rendir nuestra vida a Dios, es imposible vivir de acuerdo con su voluntad si no estamos dispuestos a obedecer su voz. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una opción para el creyente, es una respuesta natural al amor de Dios y al llamado del Espíritu Santo a vivir conforme a su voluntad. Cuando nos llenamos del Espíritu, se nos da la capacidad de obedecer más fácilmente. Pero esa obediencia requiere humildad y rendición. A menudo,
nuestras propias pasiones y deseos entran en conflicto con la dirección de Dios, pero cuando somos llenos del Espíritu, Él nos capacita para decir no a la carne y sí a la voluntad de Dios. La obediencia es un acto de fe, y a medida que obedecemos, experimentamos más de su presencia y poder. En Hechos, capítulo 8, versículo 29, vemos cómo el Espíritu Santo guió a Felipe hacia el eunuco etíope. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe, lleno del Espíritu, obedeció sin dudar y fue testigo de un milagro. El eunuco fue bautizado. Este acto de obediencia nos muestra que cuando seguimos la dirección del Espíritu, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que podemos ser instrumentos de salvación y transformación para otros. La obediencia al Espíritu también implica someter nuestra voluntad a su plan. Es fácil aferrarse a nuestras propias ideas y expectativas, pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cuando decidimos dejar que el Espíritu guíe nuestras decisiones, abrimos las puertas a un propósito más grande que nosotros mismos. La obediencia es el camino hacia una vida abundante y llena de propósito. Mantener una expectativa constante de la presencia de Dios. Vivir con expectativa no significa esperar algo que solo sucederá en el futuro, sino vivir con la certeza de que Dios está trabajando hoy, en este mismo momento, en nuestras vidas. Es tener la firme creencia de que el Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida continuamente y que cada día trae nuevas oportunidades para experimentar su poder y presencia. El problema es que muchas veces nos conformamos con lo que ya tenemos. Nos olvidamos de que la plenitud del Espíritu es un proceso continuo. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos anima: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esta frase no es solo una invitación, es un mandato. La llenura del Espíritu no es algo que ocurrió una vez en el pasado, es algo que debemos buscar constantemente. Jesús nos enseña en Mateo, capítulo 7, versículo 7, pidan, y se les dará, busquen, y hallarán, llamen, y se les abrirá. Esta promesa es nuestra esperanza y nuestro desafío. Cuando vivimos con expectativa, sabemos que Dios no está distante, sino que está más cerca que nunca, deseando llenar nuestras vidas con más de Él. Mantener una expectativa activa significa reconocer que todo lo que necesitamos está disponible en su presencia y que Él quiere derramar sobre nosotros su amor, poder y sabiduría. La expectativa se cultiva a través de la oración. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios, y esa dependencia constante nos mantiene abiertos a lo que Él quiere hacer. La oración no es solo una disciplina, es una invitación a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Es al buscar a Dios con todo nuestro corazón que experimentamos lo que significa ser llenos de su poder y presencia. La transformación diaria a través del Espíritu Santo. Vivir llenos del Espíritu es un proceso que nunca termina. Cuando estamos llenos del Espíritu, Él trabaja de manera continua para transformarnos. Esa transformación no es algo que suceda una vez, sino que es un proceso diario de crecimiento espiritual. El Espíritu Santo nos revela constantemente más sobre la verdad de Dios. A medida que leemos su palabra, Él la hace viva en nuestro corazón. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu es nuestro Maestro, y Él nos guía hacia una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. Cada día es una oportunidad para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija y nos haga más como Cristo. Este proceso de transformación se refleja en nuestro carácter. A medida que el Espíritu nos llena, comenzamos a ver los frutos del Espíritu en nuestras vidas. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos una lista de esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no son algo que podamos forzar por nuestra propia voluntad, son el resultado natural de una vida llena del Espíritu. Cuando estamos conectados con Él, estos frutos empiezan a manifestarse en nuestras relaciones, decisiones y actitudes. La transformación no siempre es fácil,
y a veces puede ser dolorosa. Dios a veces nos pasa por procesos difíciles para purificarnos y moldearnos más a su imagen. Pero cada paso de fe que damos, cada decisión en obediencia, cada momento de oración nos acerca más a la vida abundante que Él ha planeado para nosotros. Imagínate, por un momento, lo siguiente: te despiertas en la mañana, sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida como nunca antes, y sabes con certeza que este es el día en que Él se moverá poderosamente en ti. Este no es un sueño lejano, no es una promesa para otros, es una realidad disponible para ti hoy mismo. Porque la plenitud del Espíritu Santo no es solo un evento momentáneo, es un estilo de vida, una forma de vivir cada día, una forma de caminar con Dios y dejar que Él te transforme, te renueve y te use para su gloria. Es lo que la Biblia nos promete en Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, donde Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva no solo nos llenan, sino que fluyen a través de nosotros para bendecir al mundo que nos rodea. Pero déjame decirte algo crucial: no basta con creer que el Espíritu Santo quiere llenarte. No basta con decir que creemos en Dios. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que Él te transforme? No solo un día, no solo en un momento específico, sino todos los días. Porque cuando decides vivir con expectativa, cuando decides vivir con obediencia, cuando decides que el Espíritu Santo será tu guía constante, nada en tu vida será igual. Te invito a creer lo imposible. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está listo para vivir y obrar en ti. Ese mismo poder está disponible para ti, para que tú puedas caminar en su victoria, para que tú puedas ser más que vencedor en Cristo Jesús, como nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 37. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué significa vivir con el Espíritu Santo? Significa que ya no dependes de tus propias fuerzas. Significa que en medio de la tormenta puedes tener paz, porque sabes que el Espíritu te sostiene. Significa que en medio de la debilidad puedes experimentar su fortaleza. Significa que en medio de la oscuridad puedes ser luz para aquellos que te rodean. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, cada día es una aventura con Dios. No más temores, no más dudas, porque sabes que el poder del Espíritu está trabajando en ti para hacerte más como Cristo, para que puedas vivir con propósito y cumplir el plan perfecto que Él tiene para ti. Pero todo comienza con una decisión. Una decisión de abrir tu corazón y decir: Señor, ven a mí, llena mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Al igual que en el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y transformaron al mundo, tú y yo podemos ser instrumentos poderosos de su gloria. Cuando la iglesia se levanta llena del Espíritu, el mundo entero será tocado. Porque el Espíritu Santo no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Él está listo para moverse en ti, a través de ti y por ti. Y esto no es algo lejano, no es algo que solo sucederá en el futuro, es algo que puede comenzar ahora mismo en tu vida. La plenitud del Espíritu está al alcance de tu mano, porque no es un privilegio para unos pocos, es una promesa para todos los que están dispuestos a buscarlo de todo corazón. Es por eso que hoy te hago esta invitación, te hago este llamado. ¿Estás dispuesto a vivir con la expectativa de que el Espíritu Santo puede llenar tu vida, transformar tu corazón y usarte de maneras que nunca imaginaste? ¿Estás listo para decirle sí a Dios, no solo una vez, sino cada día? Porque si lo haces, tu vida será transformada para siempre. Imagínate caminar cada día con el Espíritu Santo como tu compañero, recibiendo su consuelo, su poder y su guía en cada paso que des. Imagínate ver milagros suceder a tu alrededor, viendo vidas cambiadas, viendo el mundo transformado por el poder que viene de lo alto. Esto no es solo un sueño, es una realidad que espera ser vivida por aquellos que están dispuestos a rendir todo a Dios y a esperar con fe. El Espíritu Santo está listo para llenarte hoy, está listo para hacerte más que vencedor. Recibe su poder, recibe su paz, recibe su plenitud. No más vacíos, no más soledad, no más temores.
porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, todo cambia. Te invito, hermano, hermana, a tomar ese paso ahora. Abre tu corazón, ora conmigo y declara que estás listo para recibir la llenura del Espíritu Santo. No es solo un acto de fe, es un acto de obediencia, de rendición, de vivir con expectativa. Porque, si hay algo que sé, es que Dios nunca falla en cumplir sus promesas y la plenitud del Espíritu Santo es para ti, hoy. Levántate, porque lo mejor está por venir. ¿Estás listo para vivir en la plenitud del Espíritu Santo? ¿Estás listo para ver un cambio radical en tu vida? No esperes más. Dios está esperando para derramar su Espíritu sobre ti y nunca serás el mismo. Haz este paso hoy mismo. Ábrele la puerta a Dios. Recibe su Espíritu y deja que Él te transforme, porque lo que Él tiene preparado para ti es más grande de lo que jamás imaginaste. Dios te bendiga y llene tu vida con su Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén.